Se lo juro, juez, yo no maté a ese hombre. Lo dijo de pie, con la voz más alta de lo que un tribunal tolera, a las 9:12 de la mañana del jueves 17 de octubre, en la sala 2B del Tribunal Municipal de Providence, expediente MC 194471. Antes de que el alguacil le tocara el hombro, yo ya lo estaba mirando. No por el grito. El miedo grita, la culpa también. Yo lo estaba mirando por otra cosa. Adrián Mercer llevaba un saco azul marino, de corte caro, un reloj de acero que no pertenecía a un hombre que contaba monedas, y una expresión que yo había visto demasiadas veces en hombres jóvenes con apellido pesado, la convicción de que el cuarto, tarde o temprano, iba a inclinarse a su favor. A su lado estaba su abogado, Thomas Reardon, traje gris claro, nudo perfecto, voz de terciopelo. Del otro lado, la fiscal asistente Elena Cruz, con una carpeta demasiado delgada para un caso que olía a muerte desde el pasillo. En la segunda fila de la galería, apretando un pañuelo doblado 4 veces, estaba Rosa Delgado, madre soltera de 2 niños, inquilina del edificio donde habían encontrado muerto a Salvatore Bianchi, 74 años, veterano de Corea, superintendente, hombre de los que arreglan una caldera con una llave inglesa y todavía dicen buenos días mirando a los ojos. No era el juicio final por homicidio, mi tribunal no era el lugar donde se dictaría la última palabra sobre un asesinato, pero aquella mañana sí era el lugar donde una mentira podía salir caminando, bien peinada, rumbo a la calle, y eso, a veces, es más peligroso que un mal veredicto. Siéntese, señor Mercer, le dije. No se sentó de inmediato. Miró primero a su abogado, mala señal. Cuando por fin tomó asiento, lo hizo como quien concede algo que no debía conceder. La versión ya estaba en el informe policial. A las 9:41 de la noche del martes 15 de octubre, según su declaración, Mercer había ido al edificio de la calle Atwells 118 para hablar de unos papeles de mantenimiento en representación de la empresa Mercer Development, propietaria reciente del inmueble. Dijo que subió al tercer piso, no encontró a nadie, escuchó un golpe abajo, bajó corriendo y halló a Bianchi en el vestíbulo trasero, tendido entre el cuarto de calderas y la puerta del patio. Aseguró que se arrodilló, intentó ayudar, llamó al 911 y vio huir a una figura masculina con sudadera oscura por el callejón. Era una historia completa, demasiado completa. El abogado Reardon quiso dominar la mañana desde la primera frase. Su señoría, mi cliente acudió a prestar asistencia. La fiscalía no tiene prueba directa que lo vincule con la muerte del señor Bianchi. Pedimos libertad con supervisión. Su familia es conocida, tiene domicilio fijo, no representa peligro de fuga. Las últimas 4 palabras las dijo mirando a la fiscal, no a mí. Yo no contesté enseguida. Miré la hoja de comparecencia, miré la hora de ingreso, miré otra vez a Mercer. Señor Mercer, ¿a qué hora dice usted que llegó al edificio? Reardon se movió antes que su cliente. Su señoría, mi cliente ya declaró a la policía. No le pregunté a usted. El silencio cayó un segundo y Mercer tragó saliva. A eso de las 9:30, quizá 9:35. ¿Y cómo fija esa hora? Él respondió rápido, demasiado rápido, porque cuando estacioné estaban sonando las campanas de St. Raymond. Yo levanté la vista, no fue un gesto grande, no golpeé el mazo, no alcé la voz, solo levanté la vista, porque las campanas de St. Raymond llevaban 8 días en silencio. Yo lo sabía por una razón muy sencilla y muy municipal. El 9 de octubre había pasado por mi escritorio un permiso de emergencia por daño eléctrico después de la tormenta del lunes. La parroquia había pedido autorización para un elevador de brazo y corte de calle parcial. El sistema de campanas quedó desconectado. Lo recordaba porque el padre Callahan se había quejado de la tarifa y después me había mandado, como siempre, una nota escrita a mano. Un detalle pequeño, una mentira pequeña, pero las mentiras pequeñas nunca vienen solas. Mercer me sostuvo la mirada un segundo de más. Fue suficiente. ¿Las campanas de St. Raymond? Pregunté. Reardon intervino de inmediato. Su señoría claramente se refiere al reloj de la torre o a una referencia aproximada. No. Lo corté sin subir el tono. Claramente su cliente dijo campanas. Mercer giró hacia su abogado. Ahí empezó a romperse. Bueno, sí,
quiero decir, el reloj de la torre. El reloj no suena, dije. La galería se quedó quieta. La fiscal Elena Cruz bajó la vista a su carpeta como si buscara, de golpe, algo que debió haber tenido desde el principio. Riordan se adelantó. Su señoría, estamos discutiendo semántica. Un hombre presencia una escena traumática y luego describe el tiempo como puede. Un hombre inocente confunde minutos. Un hombre que inventa confunde el mecanismo. Nadie habló. Rosa Delgado apretó el pañuelo con las dos manos. No dijo nada, pero yo vi cómo se le tensaron los hombros. Si usted ha vivido lo suficiente, sabe esto. Cuando un hombre con dinero cree que el detalle no importa, ahí mismo empieza su caída. Quédese conmigo, porque la sala todavía no entendía lo que yo ya sospechaba. Le pedí a la fiscal el audio de la llamada al 911. Ella dudó. Eso también me dijo algo. Su señoría, no lo tengo preparado para reproducción en esta comparecencia. Riordan sonrió por primera vez. Precisamente, no estamos aquí para un minijuicio. Yo lo miré. No, estamos aquí para decidir si el tribunal le cree a un hombre que acaba de equivocarse con el sonido de una iglesia muda. La fiscal pidió 5 minutos. Riordan se opuso. Dijo que aquello era un abuso, que el tribunal se estaba extralimitando, que su cliente tenía derechos. Tenía razón en una cosa, su cliente tenía derechos. También los tenía el muerto, aunque ya no pudiera reclamarlos. Concedí 3 minutos, ni uno más. Mientras esperábamos, observé a Mercer. No miró a la familia del muerto, no miró el suelo, miró la puerta 2 veces, como quien calcula distancias. Cuando el audio por fin estuvo listo, la sala oyó la respiración primero, luego una voz masculina, agitada, pero no por dolor, agitada por esfuerzo. 911, what is your emergency? Hay un hombre tirado, no sé, está sangrando, creo que lo apuñalaron. ¿Su nombre, señor? Silencio, 2 segundos. Adrián Mercer, ¿está usted con la víctima? Sí. ¿Dónde exactamente? Otro silencio. Papeles. Una puerta. Nada de campanas. Nada de tráfico fuerte. Nada de lluvia golpeando. Nada. En el pasillo de atrás, junto al cuarto de calderas. Entonces la operadora hizo la pregunta que separa a los testigos de los actores. ¿Está consciente? Mercer, en el audio, respondió sin vacilar. No. Ya no. La fiscal detuvo la reproducción. Yo levanté una mano. Siga. Riordan habló encima del botón. Su señoría, esto es impropio. Siga. La grabación continuó. ¿Puede decirme si hay alguien más ahí? No. ¿Vio a alguien salir? Y entonces llegó la frase. No. Solo escuché el portazo cuando sonaron las campanas. Yo no miré a Mercer. Miré al abogado. Él cerró los ojos un instante, apenas un instante, pero ya sabía. Mercer enderezó la espalda. Yo estaba nervioso, dijo, antes de que nadie le preguntara. Pude haber dicho cualquier cosa. No, le respondí. Un hombre nervioso dice, no sé. Usted dio escenografía. La fiscal, que al fin había encontrado aire, pidió mantener la detención. Dijo que la inconsistencia afectaba la credibilidad de toda la narración. Riordan contraatacó con más fuerza. Habló de prejuicio. Habló de improvisación judicial. Habló tanto que casi logra lo que buscaba, tapar el hueco con volumen. Pero entonces pedí el informe de ingreso al edificio Harbor View Assisted Living, donde Mercer había dicho haber visitado a su padre antes de ir a Atwells. Eso no está ante el tribunal, saltó Riordan. Ahora sí, la fiscal revisó sus papeles. No lo tenía a mano. Yo vi a Mercer relajarse por primera vez. Y entonces la secretaria judicial, la señora Keenan, que llevaba 27 años sentada a mi derecha y había visto más teatro humano que muchos psiquiatras, deslizó una hoja sobre mi estrado. La policía la había adjuntado como anexo de rutina. Nadie la había leído. Hora de entrada a Harbor View, 8:04 p.m. Hora de salida, registrada por tarjeta, 8:11 p.m. 7 minutos. Un hijo puede besar la frente de su padre en 7 minutos. También puede firmar un libro de visitas solo para decir después que estuvo donde necesitaba estar. Señor Mercer, dije, ¿cuánto tiempo estuvo con su padre esa noche? Como 40 minutos. El registro dice 7. El registro está mal.
También estaba mal la iglesia. La galería soltó un murmullo seco. El alguacil pidió orden. Rosa Delgado se cubrió la boca. Riordan se puso de pie de golpe. Mi cliente no tiene obligación de seguir respondiendo preguntas informales en una audiencia de fianza. Entonces que no responda, le dije. Pero yo sí tengo obligación de escuchar cuando una historia se cae sola. Mercer debió callarse. No lo hizo. Los hombres acostumbrados a salirse con la suya confunden silencio con derrota. Ese viejo me odiaba, soltó. La sala cambió de temperatura. Riordan giró hacia él. Adrián, muy tarde. ¿El señor Bianchi lo odiaba? Pregunté. No dije eso. Acaba de decirlo. Mercer respiró por la nariz, fuerte. Dije que nunca le agradé. Siempre se metía. Siempre quería decirles a todos cómo vivir, como si el edificio fuera suyo. Ahí estaba el verdadero tono. Ya no el buen samaritano, ya no el testigo alterado, ya no el chico correcto atrapado en una tragedia. Ahí estaba el hijo del dinero hablando de un veterano de 74 años, como se habla de un mueble viejo que estorba una remodelación. La fiscal pidió un momento para consultar un reporte adicional. Riordan intentó cerrar la mañana ahí mismo. Se acercó al estrado, bajó la voz. Ese tipo de hombres siempre baja la voz cuando quiere que una irregularidad parezca elegancia. Su señoría, no convirtamos esto en un espectáculo. Si la fiscalía quiere acusar, que acuse. Si no, no destruya la vida de un joven por una confusión verbal. Yo también bajé la voz. Un veterano está muerto, la vida ya fue destruida. Me aparté de él y pedí que trajeran al detective de guardia que estaba en el pasillo. Entró el detective Luis Herrera, División de Homicidios, libreta negra, ojos de hombre que no duerme bien cuando algo no encaja. Detective, ¿qué encontraron en el cuerpo del señor Bianchi? Una herida punzocortante única, su señoría, debajo de la clavícula izquierda, profunda, limpia. ¿Señales de forcejeo? Sí, nudillos lesionados en la mano derecha y fibras azules en la palma. Todos miraron, sin querer, el saco azul marino de Mercer. Riordan reaccionó como si le hubieran encendido fuego al traje. Objeción. No hay cadena de custodia ventilada aquí. No hay perito. No hay comparación formal. Todavía no, dije. Mercer metió las manos bajo la mesa. Tarde otra vez. ¿Qué más? Pregunté. Herrera abrió la libreta. La víctima llevaba en el bolsillo una libreta pequeña, nombres de inquilinos, fechas, quejas de calefacción, humedad y presión para desalojos. También había una cita escrita para las 9:15 p.m. del martes, a.m. Sótano, papeles. Mercer golpeó la mesa con la rodilla. El sonido retumbó seco. Eso no prueba nada. Nadie le había pedido hablar. Yo vi a Rosa Delgado doblarse hacia adelante como si la silla la hubiera empujado. Una de las mujeres de la familia Bianchi empezó a llorar en silencio. No teatro, no sollozo alto. Ese llanto bajo que suena peor porque viene de muy adentro. ¿Qué papeles? Pregunté. El detective respondió. Creemos que el señor Bianchi estaba guardando copias de órdenes de reparación no cumplidas, presiones para sacar inquilinos antiguos y una lista de unidades que la empresa quería vaciar antes del invierno. Rosa no aguantó más. Nos querían sacar antes de Navidad, dijo desde la galería. El alguacil la llamó al orden, pero yo levanté la mano para detenerlo. Solo una frase, señora. Ella se puso de pie. No traía joyas, no traía fuerza de escenario, traía cansancio viejo en la cara. El señor Bianchi me dijo el lunes que si a él le pasaba algo, buscara la libreta roja. Mercer se volvió hacia ella con una rapidez que no era de sorpresa, era de enojo. Mentirosa. El alguacil dio un paso. Riordan tiró de la manga de su cliente. La fiscal pidió que constara el exabrupto. Yo no dije nada por 2 segundos. A veces el silencio ordena mejor que el grito. Luego le hablé a Mercer. Mire bien a esa señora. No quiso. Mírela. Lo hizo. Ella está criando 2 hijos en un edificio con calefacción intermitente. El hombre muerto les arreglaba las tuberías cuando nadie más iba. Y usted quiere que yo crea que entró ahí por pura bondad. Mercer apretó la mandíbula. Su abogado ya no sonreía. Aquí es donde muchos creen que la verdad sale sola. No sale sola. Cuando se asoma,
Alguien siempre trata de cerrarle la puerta en la cara. Riordan pidió receso inmediato. Dijo que su cliente estaba siendo hostigado. Dijo que cualquier continuación sería reversible en apelación. Dijo apelación 3 veces, como si repetir la palabra pudiera borrar lo que ya estaba en el aire. Yo le negué el receso. Detective Herrera, ¿hallaron el arma? No, su señoría. ¿Hallaron sangre en el señor Mercer? Sí, en el puño derecho de la camisa y en el borde interno del bolsillo derecho del pantalón. Yo me incliné apenas. ¿Borde interno? Sí, su señoría. Repita eso. Dentro del bolsillo derecho. Eso hizo que Mercer parpadeara, porque la sangre en la parte externa puede venir del caos. La sangre dentro del bolsillo viene de meter algo o de sacar algo. Riordan trató de ponerse delante de la respuesta. No sabemos cuándo ni cómo ocurrió esa transferencia, pero sabemos dónde ocurrió, dije. Mercer abrió la boca, cerró la boca. Yo lo observé un momento. Entonces le hice la pregunta más pequeña de toda la mañana. ¿Qué llevaba usted en ese bolsillo? Silencio. Nada, dijo al fin. Entonces la sangre entró sola. Él no contestó. La fiscal pidió autorización para llamar por teléfono, en ese mismo momento, al técnico de escenas que estaba procesando la propiedad incautada. Riordan casi se rió de indignación. Le parecía un circo. A mí me parecía tarde. Concedí 2 minutos. Mientras esperábamos, la sala ya no estaba quieta, estaba viva. El detective consultó algo en su celular. La fiscal caminó hacia la puerta. Riordan susurró con furia al oído de Mercer, y Mercer, creyendo que nadie lo veía, buscó otra vez la salida. Si usted todavía piensa que los casos se derrumban por grandes discursos, no ha pasado suficiente tiempo viendo mentirosos. Se derrumban por cosas mínimas, un sonido que no existió, 7 minutos en vez de 40, sangre en un lugar imposible, y todavía faltaba la peor parte. La fiscal regresó primero. Detrás de ella, casi corriendo, entró un oficial uniformado con una bolsa de evidencia transparente. Riordan se puso de pie antes de verla. No, esto es inadmisible. Esto es una emboscada procesal. No le respondí. Miré la bolsa. Adentro había un cuchillo plegable de mango negro. Limpio, a simple vista. Demasiado limpio. ¿Dónde se encontró? Pregunté. El oficial respondió. En el tanque superior del inodoro, del baño de la oficina de Mercer Development. 6º piso, 100 Dorrance Street. Acabamos de localizarlo tras una orden sobre una información recibida hace 20 minutos. Riordan giró tan rápido hacia su cliente que hasta él olvidó al tribunal por un segundo. ¿Qué hiciste? Mercer contestó con furia baja. Yo no puse eso ahí. Mala respuesta. No dijo ¿qué es eso? Dijo yo no puse eso ahí. Yo extendí la mano. El alguacil me acercó la bolsa sin abrir. En el clip del cuchillo, apenas visible, había una raya de pintura roja. Y yo recordé algo del informe inicial. El marco de la puerta del cuarto de calderas en Atwells 118 había sido repintado 3 días antes con esmalte rojo industrial, porque Bianchi mismo había pedido diferenciar las salidas de emergencia. Un detalle pequeño otra vez. Detective, dije. ¿De qué color era el marco del cuarto de calderas? Rojo, su señoría. Riordan intentó bloquearlo con la mano. Su señoría, esto ya cruzó todos los límites. No, lo miré de frente. Lo que cruzó todos los límites fue llevar un cuchillo a un hombre de 74 años. Mercer se levantó de golpe. Él vino hacia mí. La sala explotó. Rosa gritó. Una de las sobrinas de Bianchi se puso de pie llorando. El alguacil sujetó a Mercer por el brazo. Riordan intentó sentarlo. La fiscal pidió que constara la declaración espontánea. El detective Herrera ya tenía la libreta abierta. Yo golpeé una vez el mazo. No 2, 1. Eso bastó. Acaba de cambiar su historia por 3ª vez, señor Mercer. Primero no vio a nadie. Después oyó a alguien huir. Ahora dice que la víctima vino hacia usted. Él tenía algo en la mano, balbuceó. Sí, fibras azules. Mercer miró su saco, como si se hubiera vuelto en su contra, y todavía quiso pelearlo. Ese viejo me estaba extorsionando. La palabra quedó suspendida. Riordan cerró los ojos. Ya sabía que se había acabado. Explíquese, le dije. Mercer respiró hondo, pero ya no había control, ya no había guión. Tenía papeles, fotos, decía que iba a llevar todo al Canal 12.
que iba a mostrar cómo funcionaba el edificio, cómo metíamos presión para que se fueran los inquilinos viejos. Él quería dinero para quedarse callado. Rosa gritó desde atrás. Mentira. Él iba a entregarlo gratis. ¡Cállese!, estalló Mercer girando hacia ella. Todo era por culpa de gente como usted, gente que se queda, que exige, que no entiende cómo funciona el mundo. Ahí lo dijo, no la confesión completa, algo mejor, su desprecio verdadero. Los ancianos en la galería no necesitan que uno les explique quién es el malo, cuando el malo se presenta solo. Yo dejé que el eco muriera. ¿Cómo funciona el mundo, señor Mercer? No contestó. Se lo diré yo. Un veterano mantiene un edificio en pie. Una madre sola cría a sus hijos. Y un muchacho con demasiado dinero cree que eso estorba sus planes. Riordan intentó rescatar lo irrecuperable. Su señoría, mi cliente está alterado. Nada de esto sustituye una investigación completa. Insisto en que no hay confesión de homicidio. No la necesito para hacer lo que corresponde hoy. La fiscal pidió prisión preventiva, sin fianza municipal y remisión inmediata a la Corte Superior por la causa principal, además de detención por obstrucción, falsa declaración y destrucción de evidencia. El detective añadió que, minutos antes de la audiencia, un empleado de limpieza de Mercer Development había llamado de forma anónima después de ver agentes en el edificio. Dijo que la noche del homicidio encontró el baño ejecutivo con agua en el suelo y vio a Mercer lavándose las manos como si quisiera arrancarse la piel. Riordan trató de desacreditar al testigo antes de que existiera formalmente. Dijo, oportunista, resentido, empleado descontento, lo de siempre. Cuando el poder se ve herido, primero compra. Si no puede comprar, desprecia. Miré a Mercer por última vez antes de decidir. Ya no estaba erguido. Ya no parecía dueño de la sala. Tenía el nudo de la corbata flojo, el cabello pegado a la frente y esa mirada hueca de los hombres que descubren tarde que su apellido no puede discutir con la física de la sangre, ni con una iglesia sin campanas, ni con los 7 minutos de una visita inventada. Le hablé despacio, porque no hacía falta nada más. He presidido suficientes años como para saber cuándo un detalle pequeño es una puerta grande. Usted vino aquí pensando que esta sala era una formalidad. Pensó que un hombre mayor muerto en un pasillo trasero, un veterano sin millones, un superintendente con manos gastadas, podía convertirse en una nota al pie de un expediente elegante. Pensó mal. La galería estaba inmóvil. Encuentro causa suficiente para negar su libertad. Ordeno su detención inmediata. Queda remitido para los cargos correspondientes de homicidio, obstrucción, falsa declaración a la policía y manipulación de evidencia. Y hago constar, para el registro, que la credibilidad del señor Mercer se desplomó no por una trampa, no por un truco, sino por una verdad muy simple. El martes 15 de octubre, a las 9:35 de la noche, las campanas de Saint Raymond no sonaron porque llevaban 8 días muertas. Nadie se movió. Luego sí, Mercer se giró violentamente hacia su abogado. Haga algo. Riordan no hizo nada. No podía. El alguacil le puso las esposas. Y ese fue el primer sonido honesto que produjo aquel hombre en toda la mañana, el metal cerrando. Rosa Delgado se sentó despacio, como si las piernas se le hubieran vaciado. No aplaudió, no sonrió, solo cerró los ojos y apretó el pañuelo. La sobrina de Bianchi tomó aire como quien sale del agua. El detective Herrera recogió su libreta. La fiscal, por fin, dejó de parecer subestimada. Y yo me quedé mirando el estrado unos segundos después de que se llevaran al acusado. Los tribunales no devuelven a los muertos. Conviene recordarlo. A veces la gente mira una sala como esta y espera milagros. No hay milagros aquí. Hay horas, nombres, firmas, manchas, voces grabadas, puertas que abren y cierran. Hay pequeños hechos. Y a veces, gracias a Dios, esos pequeños hechos se niegan a mentir. Días después supe que registraron el despacho de Mercer Development y encontraron más de lo que Bianchi había intentado proteger: avisos falsos de incumplimiento, órdenes internas para cortar servicios en unidades ocupadas por inquilinos antiguos, correos sobre rotación acelerada antes de renovar el edificio y un archivo digital con fotografías del sótano tomadas esa misma semana.
Salvatore Bianchi no estaba extorsionando a nadie, estaba guardando pruebas para entregarlas. Eso no me sorprendió. Los hombres como Bianchi rara vez hacen discursos, hacen lo correcto y siguen trabajando. Cambian una válvula, sellan una ventana, le suben una bolsa del mercado a una viuda. Le dicen a una madre sola que no abra la puerta si escucha pasos a medianoche, y cuando ven podredumbre, la anotan con letra temblorosa en una libreta roja. Mercer volvió a comparecer meses después, ya en otro contexto, ya con todo encima, pero para mí el caso se decidió moralmente aquella primera mañana, a las 9:12, cuando entró creyendo que podía manejar la sala como manejaba a la gente de sus edificios. No pudo, porque la verdad no siempre llega con sirenas, a veces llega disfrazada de detalle insignificante, una palabra mal escogida, un bolsillo manchado por dentro, 7 minutos en un registro, una campana que nunca sonó. Y le digo algo a usted que me escucha: el mundo moderno ha llenado demasiados cuartos de ruido, de excusas, de dinero rápido, de jóvenes que confunden privilegio con mérito, pero todavía hay cosas antiguas que resisten: un juramento, un registro bien hecho, la memoria de un barrio, la dignidad de un veterano, la intuición de una madre y, de vez en cuando, un juez viejo que conoce su ciudad lo suficiente como para notar cuando alguien le miente sobre una iglesia. Esa fue la grieta. Por ahí se vino abajo todo, no de golpe, no con cine, con algo mejor, con la verdad, trabajando en silencio, como trabajó Salvatore Bianchi toda su vida, hasta que un hombre arrogante creyó que podía clavarlo en un piso húmedo y convertirlo en estorbo. No pudo. Y cuando el alguacil cerró aquellas esposas, no sentí triunfo, sentí orden. El tipo de orden que este país necesita más seguido. El tipo de orden que protege a la gente correcta y le recuerda a la gente equivocada que todavía existen límites. Expediente MC 194471, jueves, sala 2B, Providence. 9:12 de la mañana. Nunca olvidé la hora, no por el acusado, por las campanas que no sonaron.